a estar poniendo en manos de Dios este servicio, este mensaje. Ayúdenme a orar para que sea nuestro Dios hablándonos, para que sea nuestro Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis 19, en el versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Aleluya. ¿Se da usted cuenta del privilegio, de la responsabilidad, del favor inmerecido que nos está ofreciendo nuestro Señor? Quiero volver a leer: gocémonos y alegrémonos. O sea, ya no hay pretexto por cual tú y yo podamos estar tristes o preocupados o mordiéndonos las uñas en este mundo, de situaciones en este mundo, ¿no? Dice ahí: gocémonos y alegrémosle y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tú y yo, mi hermano, somos la iglesia de Dios. Nos pasó algo chistoso allá en el grupo de casa. Una vecina se estaba poniendo media rejega, porque hay una puerta que es, nosotros vivimos en un callejón y entonces hay una puerta común para todo el callejón, todas las casas. Y entonces por ahí alguien dejó la puerta abierta, entonces me dijo: oye, ¿por qué tus invitados están dejando la puerta abierta? Que no sé qué, ¿no? Alguno me dijo: es que voy al templo, y la vecina responde: aquí no hay ningún templo, estas son puras casas. Entonces le digo a los hermanos: pues en cierto modo tiene razón, no es templo, pero lo que sí es iglesia. Amén. O sea, es en la casa, pero es la iglesia. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios que su iglesia, se está preparando. Dice: su esposa se ha preparado. Yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿cómo te has estado preparando? ¿Qué ajustes has estado haciendo en tu vida? Pero dices: ¿pero para qué? Pues para las bodas. Ay, mi hermano, ¿cuáles bodas? ¿O de qué me estás hablando? No me ha llegado la invitación. ¿O dónde está el número de Liverpool? ¿No? Ahora hacen eso, ¿no? Para comprar el regalo. No, mi hermano, tú y yo tenemos un compromiso con nuestro Señor. El Señor se está preparando y dice allí que la esposa también. Que tú y yo tendríamos que estarnos preparando precisamente para las bodas con el Cordero. Nuestro Señor Jesucristo está buscando que tú y yo estemos limpios, puros y sin mancha. Ahorita vamos a leer esa escritura, porque Él quiere ese compromiso con nosotros, contigo y conmigo, pero no en bola así, sino de manera particular, de manera especial. Dice allí: y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, somos los santos. Y nosotros, la iglesia, nosotros los santos, por medio de nuestras acciones justas, es que dice ahí: vestimos ese lino fino, limpio y resplandeciente. Ya nos da una luz de cómo tenemos que estarnos preparando como iglesia para ese tiempo. Este mes estamos hablando de la iglesia por la que viene nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que va a tener esas bodas con el Cordero. Esa iglesia que con las acciones justas nos estamos vistiendo, nos estamos preparando. Dice ahí: ese lino fino, limpio y resplandeciente. De ahí, para que empecemos a tomar en cuenta o a entender, a comprometernos de qué se trata esta relación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Esas acciones justas, esta esposa
que se está preparando no es nada más del domingo. ¿Estás de acuerdo? No es tampoco del domingo y además el miércoles. Ni siquiera es de que vengas a todos los servicios. Es de un compromiso real con Dios, de tu vida personal con Dios, de que te estás preparando para esa boda, para ese compromiso con Dios, para esa unión con Dios. No podemos pensar que es fácil pecar o que es fácil alejarse de Dios o que es fácil no orar o que es fácil no leer, porque a veces creemos que no pasa nada. Hoy no le compartí a tenía la oportunidad de compartirle y no lo hice y no pasa nada. No, mi hermano, claro que no, dice acciones justas. Cuando la suegra de Pedro, quiero retomar esa escritura, recibe de parte de Dios la sanidad, se levanta a servir, fue capacitada por el Señor para poderlo hacer y entonces ella se levanta a servir. Cuando los 10 leprosos van a buscar al Señor Jesucristo y desde lejitos le dicen, Señor, ¿qué onda con esto? Y entonces el Señor dice, vayan con el sacerdote y en el camino son limpiados todos y solamente uno de ellos regresa para recibirse. ¿Recuerda usted qué? La salvación. 10 reciben sanidad, uno solo recibe salvación. El Señor Jesucristo ofrecía salvación para uno, para todos, ¿verdad? Pero solo uno regresa. Quiero que entendamos que la iglesia por la que el Señor Jesucristo viene es la iglesia que logra recibir todo lo que el Señor Jesucristo le está ofreciendo. Si la suegra de Pedro no ha recibido la sanidad, no puede levantarse a servir. Si de los leprosos solo uno regresa, solo uno recibe la salvación, pero no porque Dios ofrece solo a uno, sino porque regresa para glorificar a Dios. Solo uno tiene gratitud en su corazón. Esa es la iglesia que se está preparando con las acciones justas para tener ese compromiso con el Cordero. Si tú y yo somos la iglesia, si tú y yo somos los santos, tendríamos que estarnos preparando en gratitud y en servicio. Gratitud hacia nuestro Señor y servicio a los planes de Dios. Si no estás involucrando tu corazón en servir a Dios, ¿qué clase de acciones justas estás haciendo? ¿Qué clase de lino fino, limpio y resplandeciente estás vistiendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás siendo la esposa que se está preparando para comprometerte con el Señor? O a lo mejor no te estás queriendo comprometer con Dios y estás viendo todavía de lejitos la obra de Dios. Si la estás mirando de lejitos, te va a pasar lo que a los 9 leprosos. Pues ya recibí mi milagro, pues ahí nos vemos. Señora, ahí te vuelvo a llamar cuando tenga otro problema. Mientras, pues no me acuerdo de ti. Y entonces no eres la iglesia y no te estás preparando y quedas fuera de los planes de Dios. Y eso es muy triste, porque entonces, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Estamos en este lugar justamente para prepararnos para recibir esa instrucción, esa capacitación y entonces aprender a hacer lo bueno, vivir para Cristo con las acciones justas. Antes de conocer a Dios, tú y yo, ¿qué acciones justas hacíamos? Ninguna. Se nos compartió alguna vez con el pastor Luis David y luego el hermano Israel nos lo recordó. Antes de conocer a Dios, todas nuestras acciones eran malas, porque la intención de nuestro corazón era malo. Es justo hasta después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, es que nuestro corazón es transformado y nuestra intención es bendecir, no sacar provecho de la acción. Antes del Señor Jesucristo no podíamos hacer nada justo. Después de nuestro Señor Jesucristo y después de que nos ha capacitado, después de que nos ha dado, ya podemos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos respondiéndole al Señor? ¿Nos estamos preparando o no? En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Está haciendo una analogía a nuestro Señor de la iglesia
del compromiso del Señor Jesucristo con la iglesia y de los esposos con las esposas, pero vamos a enfocarnos a la iglesia. Dice ahí, Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice allí que nuestro Señor Jesucristo se entregó por su iglesia, movido por amor. Si el Señor Jesucristo se entregó, se dio, ¿qué has recibido de ello? No te digo qué te ha dado Dios, porque Dios los ha dado absolutamente todo. La pregunta es más bien, de eso absolutamente todo que el Señor Jesucristo se dio por ti y por mí, ¿qué has recibido? Porque aunque el Señor lo haya ofrecido, si tú y yo no lo hemos recibido, pues vivimos como si no hubiéramos conocido a Dios. Y vivimos en la misma injusticia de antes. Y entonces, ¿cuál lino fino, limpio y resplandeciente? No hay. Necesitamos recibir de parte de Dios. Pero recibir, ¿qué es? O sea, no es de que llegas con tu bolsa y la abres y dices, Señor, llénalo, ¿o qué? Recibir es creerle a Dios la palabra que el Señor te habla, que tú la metas en tu corazón, creyéndola y poniéndola en práctica ya, porque lo has creído. O sea, si yo te digo, hermano, ¿qué crees que va a llover? Pues entonces uno trae un paraguas. Y si no trae el paraguas, quiere decir pues que no creíste al aviso de que va a llover. Y entonces el Señor Jesucristo te da una instrucción, te da una palabra. Y si tú no actúas en consecuencia a esa palabra, es que no le has creído a Dios. Y si no le has creído a Dios, entonces no has recibido lo que el Señor te ha dado. Aunque Él ya se dio por completo por su iglesia, tú no lo has recibido y entonces estás incapacitado. Lo que te estoy diciendo es que cada palabra que el Señor te habla, si no la has recibido, no puedes ser justo. Y no eres parte de esa iglesia que el Señor está preparándose para sí mismo. Necesitamos recibir su palabra y creerla, ajustar nuestras vidas en la dirección que el Señor nos ha estado hablando. Seguimos leyendo ahí, en el versículo 26. Dice, se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso te digo que es Dios proveyendo de todo lo necesario para que tú y yo entonces pudiéramos estar siendo, dice ahí, santificados, purificados, gloriosos, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, dice ahí. Dios ya lo dio. Y yo te pregunto, ¿qué tanto nos santificamos? ¿Qué tanto nos purificamos? ¿Qué tan gloriosa es nuestra iglesia? ¿Qué tan gloriosa es nuestra relación con Dios? ¿Qué tan gloriosa es nuestra oración? ¿Qué tan gloriosa es nuestra lectura? ¿Qué tanto andamos sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes? Dice ahí la escritura, ¿no? Creo que tiene que ver con qué tanto nos las creemos. Si yo te pregunto a qué te dedicas, ¿qué respondes? Ya había hecho esa pregunta en algún mensaje, pero quiero volver a repetir. ¿A qué te dedicas? ¿Nada? ¿Eres mini? Me dedico a ser mini. ¿A qué te dedicas? Eso nos responderá a estudiar, ¿no? Otros dirán a vender, otros dirán a hacer negocios, pero como que no se nos ocurre decir, me dedico a conocer a Dios, o soy cristiano y a eso me dedico. Como que ni siquiera es parte de nuestra lista de cosas a las que nos dedicamos, ¿no? No, pues un ratito me dedico a jugar básquet, otro ratito me dedico a estudiar, otro ratito me dedico a hacer tareas en casa y otro ratito, tengo por ahí un negocito. Pero en esa lista no está, me dedico a conocer a Dios, me dedico o sea, soy cristiano, ya esa es la palabra real, ¿no?
O sea, si quieres decir soy futbolista, no dices, pues me dedico un ratito a correr, otro ratito a patear el balón y otro ratito a hacer dominadas. O sea, dices, soy futbolista, ¿no? Entonces, creo que la respuesta correcta para ti y para mí, que somos la iglesia gloriosa, que se está preparando para las bodas del Cordero, es: ¿a qué te dedicas? Soy cristiano y a eso me dedico. Esa tendría que ser nuestra respuesta, mi hermano. Pero como que no la hemos concebido, como que no lo hemos creído, o como que no se nos hace que esa pudiera ser una opción, o no sé. A lo mejor porque el mundo no lo entiende, pero pues se lo explicamos, pues, pero tendríamos que poder responder eso. ¿A qué me dedico? Pues a ser cristiano. Porque fíjate que la definición de santo es que se dedica a Dios, apartado del pecado y ahora dedicado a Dios. Y entonces, si tú y yo hemos recibido de parte de Dios lo que Él se dio a sí mismo para santificarnos, entonces tú y yo nos dedicamos a Dios. Vivo para Dios. Y todo lo demás es consecuencia de mi vivir para Dios. O sea, sí, me gano la vida vendiendo jitomates o haciendo negocios, o no sé, pero vivo para Dios. O sea, eso mi trabajo queda en segundo, tercer, quinto lugar, no sé en cuál. Pero tendríamos que poder responder: me dedico a Dios. ¿Cómo que te dedicas a Dios? Sí, es que me estoy santificando. ¿Qué quiere decir eso? Me estoy preparando. Soy la iglesia por la que viene Cristo. Soy la iglesia con la que va a ver las bodas con el Cordero. Y a lo mejor nadie te entiende, pero eso tendría que estar en nuestros corazones. Me dedico a ser santo, me estoy santificando. Si no es esa nuestra respuesta, tendríamos que estar ajustando nuestras vidas. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Digo, a lo mejor no lo habíamos entendido, pero sí, si ahora que ya lo tenemos así de claro, que esa es nuestra respuesta, si aún así dices, no, es que la verdad es que no me dedico a eso, ok, mano, empecemos a ajustar, porque esa es nuestra meta, aleluya. Somos la iglesia, queremos ser la iglesia por la que nuestro Señor Jesucristo viene, queremos ser la iglesia con la que el Cordero, nuestro Señor, se despose. Queremos ser esa iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿o no? Entonces nuestra respuesta tendría que ser: me dedico a Cristo, me estoy santificando, soy cristiano, a eso me dedico, a ser cristiano. Y en esa santificación, pues todas las demás consecuencias, ¿no? No es que no miento para que sea la iglesia digna, no. Como me estoy santificando, la consecuencia es que no miento, pues, porque me estoy santificando. Al revés va, ¿no? Luego dice, no solo santificada, sino purificada. La palabra purificar tiene que ver con quitar todo lo ajeno, todo lo extraño al propósito que se tiene. Inclusive tiene que ver con buscar la perfección. Hasta purificar oro tiene que ver con que a ese oro le quites todo lo que no es oro. Y entonces, si nosotros nos estamos purificando para Cristo, tenemos que quitar todo lo que no es de Cristo, de nuestras vidas. En pocas palabras, pues quitar el pecado. Me estoy santificando, me dedico a conocer a Dios. Me estoy purificando, estoy quitando todo el pecado de mi vida. No se puede, mi hermano. Arribita leímos que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para que pudiéramos ser santos y purificados. La consecuencia de que Cristo se dio por su iglesia es que nos dio lo necesario para que sí podamos santificarnos y sí podamos purificarnos. Si no estamos pudiendo, es que no hemos recibido todavía de parte de Dios su sacrificio, su amor, su perdón. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues acercarnos a Dios. ¿Cómo? Pues orando, pues leyendo, pues entendiendo y comprometiendo nuestro corazón en esa situación. ¿Se está entendiendo? ¿Vamos claros? ¿O hace mucho calor? Más calor va a ser infierno. Yo quiero que tengamos muy claro, mi hermano, porque nuestro Dios ha puesto lo necesario para que tú y yo seamos santos y purificados. Que el pecado ya no esté teniendo ningún rinconcito de nuestro corazón. Glorioso, dice también. Glorioso es digno de ser
digno de honor, digno de estima, digno de honra. Y a lo mejor el mundo no le parecerá glorioso, pero que sea glorioso para Dios, porque vivimos para Dios, porque nos dedicamos a Dios. Entonces, cuando lo que estés haciendo lo pones delante de Dios, y si Dios está viendo que es glorioso, vamos bien. Pero si Dios está viendo que es deficiente, si tú te das cuenta que podrías todavía ajustarle un poquito más, pues hagámoslo, mi hermano. Démonos a Dios, comprometámonos con Él, dedicados a Dios, purificados, y que nuestra relación con Dios esté al nivel de honra, de algo bueno, no a medias, sin mancha. Mancha dice que es la marca de suciedad. Cuando te dice, ahí tienes una manchita, es porque se nota que eso no va allí, porque se ensució. Entonces, sin mancha, pues tiene que ver con ser purificado. Sin arruga. Sin arruga. Tiene que ver con que hayamos tenido cuidado. Las cosas se arrugan porque las haces bola, ¿no? Las avientas ahí. Pero si la cuelgas en un gancho, si tienes cuidado, se mantiene sin arruga. Entonces, tiene que ver con la escritura de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. O sea, sí poniendo inteligencia, sí poniendo estrategia en cuidar nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra relación con Dios. Todo esto Dios ha provisto lo necesario para que suceda en tu vida y en la mía. Si tú dices que está difícil, es porque nos hace más estar cerca de Dios. Es porque a lo mejor nos hace falta creerle, simplemente creerle a nuestro Señor. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice, y es un pedacito de la oración que conocíamos desde antes como el Padre Nuestro, ¿no? Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la respuesta de Jesucristo a sus discípulos cuando le dicen, enséñanos a orar. Los discípulos de Juan, pues Juan le está dando una instrucción y tú enséñanos a orar. Entonces, quiero resaltar este pedacito, dice, venga a tu reino. Si nosotros pedimos que el reino de nuestro Señor Jesucristo venga, ¿a dónde va a venir? A nuestras vidas, a nuestro corazón. Y si es un reino, ¿quién tiene la autoridad de un reino? El rey. ¿Y quién es el rey? Pues Dios. Entonces, este pedacito de oración, venga a tu reino, lo que está diciendo es, Señor, gobierna mi vida. Yo ya no soy quien va a gobernar. Tú te diste a sí mismo por mí. Gobierna en mí, porque a mi forma de gobernarme yo, no estoy buscando ni santificarme, ni purificarme, ni sacar el pecado de mi vida. Estoy buscando quién saque cosas. Entonces, mejor, Señor, venga a tu reino, a mi vida. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hágase tu voluntad ¿en dónde? En mi vida. O sea, tendríamos que orar así. Hágase tu voluntad en mi vida. Gobiérname con tu voluntad, Señor, porque la mía no funciona, porque mi corazón me manda a otro lado, porque yo quiero andar conforme a la carne y no conforme al espíritu. Pero ya entendí que tengo que ser esa iglesia que se está preparando para recibirte a ti, Señor, pero mi corazón me dicta otra situación. Necesitamos el gobierno del Señor en nuestras vidas. Necesitamos que su voluntad sea nuestra autoridad. Necesitamos que sea nuestro rey, a quien obedecemos, al quien somos fieles, a quien honramos, por quien podemos morir. O sea, la gente cuando decía mi rey, ¿no? Voy a la batalla por mi rey y peleo al lado de mi rey batallas
que mi rey está peleando, pues, ¿no? Así es nuestro Dios. Pelea por nosotros, pelea al lado de nosotros, pero a veces como que nos quedamos atrás, como que no le creemos mucho. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hechos en el capítulo 1. Vamos a leer de la llenura del Espíritu Santo. Porque si no recibimos ese poder, suena a cuento de hadas, suena a una utopía, padre, que, pues qué padre, ojalá se viviera en algún momento. Pero fíjate que dice, Hechos 1, en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Tú y yo, mi hermano, tenemos que recibir, hermano. Si lo recibimos es porque ahí está, porque se nos ha dado. No podemos recibir lo que no se nos ha ofrecido. No podemos recibir lo que no se nos ha dado. El Espíritu Santo, mi hermano, si dice allí recibiréis poder, es porque se ha dado el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo todo esto es una locura, no se puede. Tú y yo sabemos que no se puede. Lo intentamos antes de conocer a Dios y no lo logramos. El pecado se queda ahí bien arraigado, es nuestra forma de pensar. Es más, hasta decimos, pues así es la vida, o así son las cosas, o ya ni modo. Así nos defendemos en la mente de que somos pecadores y que aunque no nos gusta lo seguimos siendo. Pero cuando estamos leyendo allá la escritura que recibiréis poder, quiero que entendamos, mi hermano, que es Cristo dándose, que es el Espíritu Santo dándose, que lo único que tenemos que hacer es tú y yo creerle a Dios y recibirlo para que esto pueda suceder en tu vida y en la mía, para que las acciones justas, el lindo, fino, limpio y resplandeciente sea real en ti y en mí, mi hermano. No es que otro obre para que a ti, para que tú cambies. O sea, tú tienes, esto es personal, hermano. Lo tienes que creer tú. Yo no puedo creer por ti. No puedo tener mucha fe para repartir fe, uno a ti y otro acá. Cada quien tiene esa fe. Tenemos que recibirlo cada quien de parte de Dios y recibir el Espíritu Santo de parte de Dios para tener ese poder y actuar, para santificarnos, para dedicarnos a Dios. Para que aunque el mundo no lo entienda, ahora que te pregunten a qué te dedicas, le respondas, soy cristiano. A eso me dedico. Bueno, ¿cómo te ganas la vida? Ok, esa es otra pregunta. Pero yo me dedico a ser cristiano. Y toda la consecuencia que eso tiene que ver. Marcos 10. En el versículo 17. Dice ahí el joven rico. Al salir él para seguir su camino, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, la tengo hecha, ¿no? Dice el cuate ¿no? El 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. O sea, cuando el Señor Jesucristo escucha esta respuesta del joven rico, dice, mira, yo ya hice todo eso, Señor. Entonces dice que por amor a él, le respondió, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesucristo lo hizo por amor. Dice, conoce los mandamientos. Y el otro estaba muy sobrado, ¿no? Dice, todo eso lo tengo listo, desde chiquitito lo he hecho. Entonces el Señor dice, mira, porque te amo, te voy a decir lo que sigue. Vende todo lo que tienes. Saca tu corazón del mundo. Fue lo que le dije. Y ponlo en mí.
Porque entonces se puede hacer todas estas acciones, puedes no adulterar, no matar, no robar, no dar falso testimonio, no defraudar, honrar a padre y madre y tener el corazón atorado en este mundo. No se trata entonces de las acciones así porque sí, sino cuál es la intención de todas esas acciones. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mira, porque te amo, te voy a explicar qué es lo que te falta. Él ya sabía que le faltaba algo, porque le dice el Señor, conoce los mandamientos. Y el otro joven, pues sí los conozco y todos los he hecho desde chiquito, pero yo siento que falta algo. O sea, yo me imagino que en la mente del joven rico él razonaba y decía, pues si ya todo está listo, entonces ¿qué? ¿A poco así nomás? Mejor le voy a preguntar a Jesús. Y cuando llega con Jesús recibe una respuesta que, bueno, le cayó como balde de agua fría. Pero lo que le estaba diciendo es, ¿en dónde están tus afectos? ¿En dónde está tu corazón? No se estaba santificando, no se estaba purificando, seguía viviendo una vida normal, obedeciendo esas reglas que las podía hacer como si nada, pero su corazón estaba en otro lado. Te falta la llenura del Espíritu Santo, podríamos decir a ti y a mí. Todo esto lo he hecho desde que iba a la escuela dominical, ¿no? Ok, tienes el poder del Espíritu Santo para santificarte, para sacar al pecado de tu vida, para que tu relación con Dios sea real, que lo busques conocer, o cómo lo estás haciendo, cómo lo estás viviendo. Porque a lo mejor podemos caer en el mismo error que el joven rico y decirle al Señor, Señor, te sacaste de la lotería conmigo porque yo ya oro, ya leo, ya no miento. Es más, ya dejé de fumar, ya dejé de emborracharme. Entonces, pues ya, Señor, ya estoy listo para irme contigo. Entonces el Señor dice ahí, le amó y le dijo, saca tu corazón de aquí y ponlo en mis planes. Así decía el rey David, ¿no? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, además de todo eso, hay más cosas que quiero poner. La pregunta es, ¿en dónde está el afecto tuyo? ¿En dónde está mi afecto? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estamos haciendo? Hay una intención de nuestro Señor precisamente de limpiarnos, de purificarnos, de santificarnos, de quitar todas las manchas de nuestras vidas. Tú y yo sabemos que podemos todavía ajustar nuestras vidas con respecto de Dios. Tú y yo sabemos que no hemos dado todo lo que podemos dar. Y a lo mejor es porque no nos ha caído el 20, que hay unas bodas con el Cordero. Yo he visto muchachas que cuando es su boda hasta hacen dieta, ¿no? Porque el vestido les quede bien, ¿no? Y tienen que preparar 1000 cosas, ¿no? ¿Qué van a comer? ¿De qué color va a estar la silla? ¿Sí? No sé, cosas raras, ¿no? Que la gente pone atención. Pero se prepara para ese momento, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para Dios? O sea, no es normal, no es nada más el cumpleaños de no sé quién. Pues pasa a comprar un regalito allá a la horrera y ya llegamos, nos queda de camino, ¿no? O sea, no es eso, es las bodas del Cordero. Hermano, entendámoslo bien. Necesitamos prepararnos ya, ajustar ya, santificarnos ya. Vamos a ponernos de pie y vamos a